Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en la historia y la grandeza de la Basílica de San Pedro en Roma. Vamos a apoyarnos en un análisis bastante detallado de cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Eso es. La idea es entender cómo un sitio que era, una simple tumba, la de San Pedro en el 67 después de Cristo, ahí al lado de la colina vaticana, cómo acabó siendo este gigante, ¿no?, símbolo del cristianismo y una cumbre del arte. Y fíjate, ya desde el principio atraía peregrinos. Sí, totalmente. Y esa devoción inicial, pues llevó a Constantino, una vez que pararon las persecuciones y tal, a ordenar que se construyera la primera basílica. Eso fue en el 329, justo encima de la tumba. Claro. Y la importancia de ese lugar, pues fue creciendo muchísimo. Llegó a ser escenario de cosas tan importantes como la coronación de Carlomagno en el 800. Vaya. Pero claro, el tiempo pasa factura y después de siglos, esa basílica original estaba pues fatal, casi en ruinas. El Papa Nicolás V tuvo la idea de reconstruirla en 1452, pero se murió y el proyecto quedó ahí, parado. Y tuvo que llegar Julio II en 1505 y tomar una decisión, mucho más radical. No era reconstruir, era hacer algo totalmente nuevo. Y para eso llamó a Donato Bramante, que era como el arquitecto estrella en Roma en ese momento, ¿no? Exacto. Bramante se puso manos a la obra, pero su método fue, muy directo. Empezó a demoler gran parte de lo que había. Mosaicos, tumbas antiguas. Espera, ¿cómo que demoler? ¿Tumbas antiguas? Así, sin más. Bueno, sin más, no. Generó muchísima controversia, claro. Otros artistas le criticaron muchísimo. Me imagino. Tela. Sí, fue muy polémico. Pero tenía el apoyo del Papa. Aún así, Bramante murió en 1514, y eso, sumado a que nunca había suficiente dinero, pues hizo que la obra se frenara un montón. Casi se paró del todo, aunque Rafael Sanzio intentó que siguiera adelante. Es que la escala era, descomunal. Piensa que desde que empezaron otra vez en 1505 hasta que Urbano VIII la consagró en 1626, y ojo, que aún no estaba acabada del todo. Pasaron 121 años y 21 papas distintos. Una auténtica locura. Una locura, sí. Y por esa obra pasaron los más grandes nombres del Renacimiento y del Barroco: Bramante, Rafael, Miguel Ángel, de la Porta, Fontana, Maderno, Bernini. Tener a toda esa gente trabajando en el mismo proyecto, pues ya te dice la ambición que había, ¿no? Y lo que significaba ya esa basílica. No era solo hacer una iglesia, era crear el símbolo definitivo. Claro. Y lógicamente una obra así necesitaba un entorno a su altura. Faltaba la plaza, ¿no? El espacio para recibir a la gente. Y ahí es donde entra otra vez Gian Lorenzo Bernini, que diseñó y construyó la Plaza de San Pedro entre 1656 y 1667. Y la plaza es otro mundo. Está el obelisco egipcio ahí en medio, que lo trajo Calígula, fíjate, y fue Sixto V quien lo mandó poner ahí en 1586. Y no solo un adorno, funciona como reloj de sol, es un gnomon. Y lo llaman el testigo mudo porque dicen que estaba cerca cuando crucificaron a Pedro. Sí, esa es la tradición. Incluso le quitaron una esfera que supuestamente tenía cenizas de César para poner una cruz encima. Exacto. Y luego está la columnata, esa forma elíptica que parece que te abraza. Sí, es impresionante. Son 284 columnas enormes, de 16 metros. Y arriba, 140 estatuas de santos. Y las estatuas gigantes de San Pedro y San Pablo en la escalinata, flanqueando la entrada. Sí. Y la fachada, enorme, 115 metros de ancho. Casi 46 de alto, coronada por Cristo Redentor, San Juan Bautista y los otros 11 apóstoles. Una pasada. Pero ojo que, aunque la basílica se consagró, como decías, en 1626, el último remate, que fue la sacristía, no llegó hasta 1784. Si contamos desde la idea original de Nicolás V, fueron 338 años. Una obra de siglos. Madre mía. Y si por fuera impresiona, por dentro, es que te deja sin aliento. La nave central tiene casi 190 metros de largo, 40 y pico de alto. Y nada más entrar, a la derecha te encuentras con la Piedad de Miguel Ángel, que la hizo con 24 años. 24. Increíble, ¿sí? Y a los lados, en las hornacinas, esas 39 estatuas de santos fundadores de órdenes religiosas. Y justo en el centro, bajo la cúpula, en el crucero, está el baldaquino de Bernini. Exacto, esa estructura de bronce de casi 30 metros de alto, una barbaridad.
cubre el altar papal, Que está justo sobre la tumba de San Pedro, ¿verdad? justo encima. Y es un altar que solo el Papa puede usar, y en ocasiones muy especiales. Y desde ahí además se puede bajar a las grutas vaticanas, donde están enterrados otros papas. Y la cúpula. Bueno, la cúpula, diseñada en parte por Miguel Ángel. Es la más alta del mundo, 136 metros. Y con un diámetro de 41 metros y medio. Es gigantesca. Y en la base, rodeándola por dentro, esa inscripción enorme con las palabras de Jesús a Pedro. Tu es Petrus es super ang Petram edificabo ecclesiam miam. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Un mensaje bastante claro del lugar. Clarísimo. Ahora, hay un detalle importante que a veces se olvida. A pesar de ser el corazón simbólico, el centro ceremonial del catolicismo, la sede oficial del Papa, su cátedra como obispo de Roma, no está aquí. Está en la Archibasílica de San Juan de Letrán. Ah, mira. Sí, San Juan de Letrán es considerada la madre de todas las iglesias católicas del mundo. Saber esto ayuda a entender el papel específico de San Pedro. Entiendo. Entonces, San Pedro es más bien el gran escenario para los eventos papales importantes. Canonizaciones, cuando empieza un papado, funerales. Exacto. Es el icono global y una de las 4 basílicas mayores de Roma. Que son San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros, ¿correcto? ¿Correcto? Esas 4. San Pedro, en resumen, es donde la fe y el arte, sobre todo del Renacimiento y el Barroco, se unen de una forma espectacular. Crearon algo que va mucho más allá de ser solo un edificio. Es historia y fe hecha piedra. Pues con esa imagen tan potente de fusión de arte, historia y fe, creo que podemos cerrar este análisis profundo de San Pedro. Sí, aunque quizá como reflexión final para quien nos escucha. Sabiendo todo lo que costó construirla, los siglos, las demoliciones, las pausas, los cambios, el dineral que tuvo que costar, ¿cómo influye hoy en nuestra forma de ver este símbolo de fe, el conocer todo ese proceso, ese camino tan complejo y a veces, conflictivo para crearlo? Da que pensar, ¿no? La basílica que vemos hoy tiene solo unos 500 años, ¿eh? Relativamente joven, sí, para lo que representa. Pero el lugar donde se asienta, eso sí tiene una historia mucho, mucho más larga. Justo. Pues hoy vamos a hacer eso, un recorrido por esa historia, por su construcción, los cambios, los genios que metieron mano, a ver qué descubrimos. Venga, perfecto. Una historia fascinante, llena de idas y venidas. Empecemos por el principio. Antes de esta basílica hubo otra. La original, ¿no? Eso es. La mandó construir Constantino, el emperador, allá por el 315 después de Cristo. Y ya estaba sobre la supuesta tumba de San Pedro. Sí, esa es la tradición. El sitio en sí ya era importante, ¿eh? Antes fue parte del circo de Nerón. Donde el martirio de cristianos. Exacto. Y al lado una necrópolis. Ahí es donde se cree que enterraron a Pedro. La basílica de Constantino era paleocristiana, más sencilla, planta de cruz latina. Más pequeña. Sí, como la mitad de la actual, más o menos. Vale. Y así estuvo, más de 1000 años, hasta que llega el Papa Julio II, en 1505, y dice, esto hay que tirarlo. Tal cual. Demoler la antigua, que estaría ya hecha polvo, supongo. Sí, ruinosa, había sufrido saqueos. Y Julio II quería algo espectacular, y que además albergara su propia tumba, que le había encargado a Miguel Ángel, nada menos. Menudo proyecto, una decisión, audaz. Y muy polémica en la época, claro. El primer arquitecto, en 1506, fue Bramante. ¿Y qué propuso Bramante? Pues algo totalmente diferente. Una planta central, de cruz griega, brazos iguales, y una cúpula enorme, inspirada en el Panteón de Roma. Suena impresionante. Lo era. Pero tenía un problema, digamos, de base. Los pilares que diseñó eran demasiado débiles. No aguantaban esa cúpula. Vaya, empezamos bien. Pues sí, un fallo que marcó todo. Curiosamente, ese mismo año se funda la Guardia Suiza. Cosas de la historia. Después de Bramante, ¿qué pasó? Porque la cosa se alargó. Pues un lío. Pasaron varios arquitectos. Rafael, Perucci, Sangallo, cada uno con su idea. Que si cruz griega, que si mejor latina. Décadas de parones y cambios. ¡Qué incertidumbre! Sí, pero fíjate qué curioso. Rafael, en medio de todo esto, pinta su famoso fresco La Escuela de Atenas.
Y como fondo, ¿qué usa? No me digas qué. La estructura a medio construir de Bramante. Y entre los filósofos griegos retrata a la gente de su época. Leonardo, Miguel Ángel, el propio Bramante. Increíble. Es como decir, nosotros somos los nuevos clásicos. Totalmente. El Renacimiento mirándose en la antigüedad, conscientemente. Y entonces, por fin, llega Miguel Ángel. Ya mayor, ¿no? Sí, en 1546. Ya tenía sus años, pero una energía. Retomó la idea de la cruz griega de Bramante, pero ojo, la simplificó. Y sobre todo, reforzó todo. Pilares más gordos, muros más fuertes. Para que la cúpula se aguantara de una vez. Exacto. Y su diseño para la cúpula, aunque inspirado en la de Florencia, es diferente. Más ahusada, como ovoide, con doble capa, nervios muy marcados. Una visión más potente, más alta. ¿La vio terminada? No, murió antes. La acabaron de la Porta y Fontana en 1590, pero siguieron sus planos. Parecía que ya estaba, ¿no? Cruz griega, cúpula lista... pero no. Pues no. A principios del 17, con Paulo V, llega Carlo Maderno y vuelta a cambiar. ¿Qué hizo Maderno? Alargó una de las naves. Convirtió la cruz griega en una cruz latina otra vez. ¿Y por qué? ¿Para qué tanto cambio? Bueno, había razones. Una era cubrir todo el solar que ocupaba la Basílica Antigua, que era sagrado, y la otra las necesidades de la Contrarreforma católica. Preferían iglesias alargadas para las procesiones y ceremonias. Claro, más espacio longitudinal, pero eso tuvo una pega importante, ¿no? Con la fachada. Sí, la consecuencia directa fue que la fachada que diseñó el propio Maderno, que es enorme, tapó en parte la visión de la cúpula desde abajo, desde la plaza. Qué pena, ¿no? Después del esfuerzo de Miguel Ángel. Pues sí. Y luego Bernini intentó ponerle unos campanarios a esa fachada, pero hubo problemas con los cimientos. Bernini era más escultor que arquitecto puro, y no funcionó. Por eso la fachada se ve así, un poco ancha, sin torres laterales. Hablando de Bernini, él llega después de Maderno, ¿verdad? Sí. Le sucede en 1629. Y si Maderno se encargó de la estructura y la fachada, Bernini es el gran artista del interior, el que le da ese aspecto barroco tan espectacular. El baldaquino, por ejemplo. El baldaquino, esa maravilla de bronce sobre el altar, 28 metros de altura, con esas columnas retorcidas, las salomónicas, que recuerdan al templo de Salomón. Impresionante. ¿Y qué más es suyo dentro? Pues la cátedra de San Pedro al fondo del ábside, que es con un relicario gigante para el trono del apóstol. Y toda la decoración interior, los mármoles de colores, los mosaicos enormes, esos pilares gigantescos. Es el triunfo del barroco. Nos falta el exterior, la plaza, que también es fundamental. Claro. Antes de que Bernini diseñara la plaza, ya se había hecho algo importante. Mover ese obelisco egipcio enorme que estaba en el circo de Nerón. Ah, sí. Una obra de ingeniería tremenda, ¿no? Sí, la hizo Domenico Fontana, en 1586. Lo plantó justo en el centro de donde luego iría la plaza. Y sobre eso Bernini diseña la plaza, esas columnatas famosas. Exacto, la plaza ovalada con esas dos columnatas semicirculares. Tenía varios objetivos. Primero, crear distancia para que la cúpula se viera un poco mejor por encima de la fachada de Maderno. Que algo ayuda, ¿sí? Algo ayuda. Segundo, crear esa sensación de brazos de la iglesia que acogen a la gente. Y luego tiene un efecto óptico muy curioso. Si te pones en unos puntos concretos del suelo, las 4 filas de columnas de cada lado parecen una sola. ¡Qué bueno! Un genio, Bernini. Aunque la cúpula, vista completa desde la plaza, sigue siendo difícil, ¿eh? Sigue siendo difícil, sí. La escala de la fachada es descomunal. En resumen, San Pedro es como un puzzle montado a lo largo de siglos, con piezas de Constantino, Bramante, Miguel Ángel, Maderno, Bernini. Exacto. Una historia de visiones distintas, a veces enfrentadas, de problemas técnicos, de mucho arte y de mucha fe también. Desde una tumba sencilla hasta este monumento mundial. Y queda esa reflexión final, ¿no? A pesar de que no es exactamente como la imaginó nadie al principio, quizá ni Miguel Ángel, y de que la cúpula quedó medio escondida. Sí, a pesar de todo eso, ¿cómo consigue ese conjunto de basílica y plaza transmitir esa mezcla tan potente de grandeza, casi abrumadora, y a la vez de acogida, de abrazo? Es verdad, te sientes pequeña pero al mismo tiempo recogido. Ahí está. Quizá ese sea el gran logro final, esa sensación que perdura.
Algo para pensar la próxima vez que veamos una imagen de San Pedro. Pues con esa reflexión nos quedamos. Esperamos que este viaje por la historia de San Pedro haya sido interesante. Seguro que sí. Hasta la próxima. Hasta pronto.